También vengo en tanto vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios de la zona centro y por eso mismo también quiero agradecer mucho a la Coordinadora de Defensa de los Glaciares por la resistencia que están haciendo y que también nos llega de cerca porque desde el Movimiento por el Agua y los Territorios también estamos haciendo un trabajo de defensa, de articulación. Esa necesidad de articulación que proviene de los territorios nace con la idea de que salgamos un poco del localismo, del problema en particular y empecemos a entender que lo que hay de fondo es un problema estructural, un modelo extractivista que depreda los territorios, que los explota, que nos seca las cuencas, etcétera, etcétera. Por ello, en Europa, nosotros entendemos que hay un sistema mucho más enriquecedor que tiene que ver con las culturas ancestrales y es por eso que tratamos de reconocer y rescatar esos conocimientos y a la vez también reconocer a los otros pueblos. También desde una desobediencia del Estado, que entendemos que este Estado no lo reconoce, pero nosotros sí, en la organización, entendemos que existen otros pueblos. El Itufe, el Cumemongen, tiene que ver con la cultura mapuche, de la biodiversidad y del buen vivir, entendiendo que la naturaleza es parte de nosotros somos parte de ella y no solamente un recurso que se puede utilizar de manera instrumental para beneficio humano, que es la visión antropocéntrica que también vamos a ver es la que prevalece en nuestro sistema jurídico actual. Estamos contra un modelo capitalista, que lo entendemos como la macroforma social, en la cual nosotros nos relacionamos de una manera obviamente egoísta, individualista, donde hay una fuerte influencia de los medios de comunicación para que nosotros mantengamos la productividad, el crecimiento, y en vez de ello nosotros lo que proponemos, bueno, y también en el modelo económico propiamente tal, el cual se ha mencionado harto, que es el extractivismo, que es la extracción a gran escala de los bienes comunes para satisfacer demandas muchas veces extranjeras. Y lo que nosotros proponemos, también volviendo al punto anterior, es el buen vivir. O sea, sabemos que hay que atacar ese modelo extractivista, pero eso también va a depender tanto de un esfuerzo social como de un esfuerzo individual en nuestros modos de vida, en empezar a considerar otro tipo de formas de vida, soberanía alimentaria, gestión comunitaria, basura cero, entre otros. Y otro ejercicio muy importante que consideramos era importante, perdón la redundancia, que viéramos lo antipatriarcal que cada una de las organizaciones estábamos siendo y por tanto definiéramos que es un principio elemental para poder organizarnos, entendiendo que el patriarcado es la forma de relación más antigua de dominación que existe del hombre hacia la mujer y que obviamente se replica en otras formas de dominación como la que existe en la naturaleza, del hombre hacia la naturaleza. Y además también con esto queremos decir, y aquí todas las mujeres que se sientan identificadas, que las mujeres somos las que tenemos un rol activo en la defensa de los territorios. Y muchas líderes mujeres están siendo perseguidas en este momento y acosadas. Y es por eso que tenemos que entender nuestra visión y nuestro rol como guardianas. En ese sentido, ¿y por qué doy estos principios? Para también entender las demandas. Nuestras principales demandas son respecto al agua, entenderla como el agua para los pueblos, en este ejercicio de gestión comunitaria, de gestión ancestral y también de reconocimiento de los pueblos, y que en específico en esto, esta consigna agua a los pueblos, ¿en qué se traduce? En primer lugar, que se nos garantice el derecho al agua para la vida humana y también el derecho de la naturaleza, y eso obviamente que rompe totalmente con la cosmovisión o con la visión en general político-económica que existe hoy en día en la regulación de las aguas de Chile. Poner fin al lucro y a la privatización del agua en todas sus expresiones. Y con esto nosotros aquí no hemos sido tibios, no hemos dicho, miren, ¿sabes qué? Vamos a reformar el código de agua, no, entendemos que se tiene que derogar. Entendemos que la manera en que está estructurada este código de agua es una manera productivista, es una manera de segmentar el agua que no la entiende con sus ciclos y con su todo, y por tanto necesitamos otras herramientas. Y entre ellos también encontramos muy importante una nueva constitución. Porque si no hay un rango constitucional, por ejemplo, hoy en día se hace mucho el ejercicio en esta reforma del Código de Agua de integrar el derecho a abastecimiento de agua potable, pero resulta que si esto no está en la Constitución, no va a primar como un principio de Estado. Y también lo vemos con el derecho a la naturaleza, eso ni siquiera existe, o sea, no hay ninguna mención. Hoy en día lo que existe es el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, o sea, un derecho totalmente antropocéntrico que no reconoce a la naturaleza como anterior a nosotros y menos reconoce sus ciclos. Y en este reconocimiento de ciclos es que nosotros creemos en relación, ya me voy a ir al último punto, de que obviamente que nosotros también, respaldando la misma demanda que tienen desde la Coordinadora en Defensa de los Glaciares, entendemos que había que rechazar todos estos proyectos de ley que se estaban tramitando en el Congreso,
que obviamente no responden todas estas visiones que estamos diciendo, no hay ninguna mirada ancestral tampoco, y que se otorga una protección efectiva a todos los ambientes fragilizados en términos mucho más amplios, y obviamente eso incluye a los glaciares y a sus entornos. En ese sentido, ahí escuchar un poco los abuelos cuando dicen que hay que respetar íntegramente el ciclo del agua, incluyendo a los glaciares, que para los abuelos son sagrados, además. Bueno, y ahora no creo que sea necesario abordar más cuál es la importancia de los glaciares, su urgente protección, porque eso ya se ha abordado en los otros paneles y creo que quedó muy claro, y también la importancia de la amenaza que hoy en día tiene. Es decir, existe una amenaza que es efectiva, tanto de este cambio climático antropogénico, tanto del modelo extractivista, y eso obliga a que tengamos que, sí o sí, generar una herramienta de protección para estos glaciares, y no quedar en el status quo. O sea, quedar en el status quo y no generar ningún tipo de protección y solamente quedarnos en que hubieron algunas discusiones y eso no queda en nada, eso también es un crimen contra la vida. Y por tanto tenemos que tomar un rol activo en ese sentido. Así es como nosotros vemos que han existido distintos proyectos de ley, y aquí ahora ya me voy a ir a la discusión más legislativa, que tal como decía Jesús, no han llegado a puerto y de los cuales podemos resaltar 3 y ahora agregamos un cuarto que tiene que ver con la mención en la reforma del Código de Aguas, como decía el profesor Fernando. Lo que yo me voy a detener, más allá de lo que ya se ha hablado ahora, es principalmente en esta categoría jurídica del glaciar. Hoy en día el glaciar no tiene una categoría jurídica, y esto es muy importante porque una vez que tú determinas la naturaleza jurídica, puedes saber cuál es la posición que tiene el glaciar frente al derecho, de qué manera tú vas a proteger ese glaciar, por qué, qué categoría. Después les voy a explicar las clasificaciones de las categorías jurídicas en términos generales para que se hagan una idea de por qué esto es importante, pero vamos a partir por qué es lo que dicen los proyectos de ley ahora. El primer proyecto de ley, el boletín que establece una ley de protección y preservación de los glaciares, que fue el que mencionó Jesús, que venía de esta bancada glaciar, lo que determina es que los glaciares son bienes nacionales de uso público y como tales no son susceptibles de apropiación. Además, en ellos no podrá bajo pretexto alguno constituirse derecho de aprovechamiento de aguas. ¿Por qué es importante esto? Porque el artículo 595 del Código Civil determina que las aguas son bienes nacionales de uso público. Entonces, si nosotros extendemos esta categoría, que es lo que pretenden estos proyectos de ley, lo que se va a generar de una manera irremediable es que van a poder ser susceptibles de la Constitución de Derechos de Aprovechamiento de Agua. ¿Por qué? Porque en el artículo 5 del Código de Aguas se establece que si bien el agua es un bien nacional de uso público, ¿puedo explicar qué significa eso? Sí, aún así se puede otorgar a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas en conformidad a las disposiciones de este código. Pero, y aquí hay que también hacer un retroceso en la historia, esto ocurrió en 1981. En 1980 se genera una constitución a través de esta dictadura militar en donde el Congreso estaba cerrado y la Junta Militar era la que decidía qué hacer. Y pasó que determinaron a través de la Constitución, artículo 19, número 24, inciso final, que estos derechos de aprovechamiento de agua que se constituyen sobre glaciares entregan propiedad y dominio a sus dueños. Y este dominio, no sé si ustedes han escuchado, que al final determinó que posteriormente el Estado entregara de manera gratuita y perpetua las aguas a los privados. Entonces es un modelo muy nefasto, por decirlo de una manera suave, porque la verdad es que si nosotros extendemos esta condición a los glaciares, estamos liquidados. O sea, si ya esto está haciéndose de una manera muy negativa en el agua, imagínense que esto pasa en los glaciares. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas fórmulas jurídicas que están estableciendo las diputadas y los diputados? Es por ello decir que no se pueden constituir derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, extendemos la condición de bien nacional de uso público, pero establecemos lo otro. Luego, el otro proyecto de ley que era solamente modificar el Código de Aguas para establecer exactamente lo mismo que le estoy diciendo, que tal como dice Jesús, partió solamente con eso y terminó metiéndose en otras áreas, en donde al final también terminó desprotegiendo glaciares. Lo que determina es que los glaciares son bienes nacionales de su público, con todo no se podrá constituir derecho de aprovechamiento sobre ellos. Entonces es una idea parecida, pero a diferencia del proyecto de ley 1, no después con todas las indicaciones, como ingresó,
al menos el proyecto de ley 1, vamos a ponerle, que es el de 2014, lo que determinaba es que, que tampoco se pudiera constituir propiedad, es decir, que estos bienes son inapropiables, pero esto ya se pierde en este otro proyecto de ley. Entonces ya hay un aspecto relevante como para prender la antena. Y luego pasa con este proyecto de Girardi, que efectivamente dice los glaciares son bienes nacionales del público, y aquí le ponen así como harto cuento, que por su valor y función ambiental se encuentran protegidos, con fines de conservación, bla bla bla, son inapropiables. Eso es bueno porque vuelve a considerar el aspecto que se había sacado del primer proyecto, y por tanto, en resumidas cuentas, no se puede constituir derecho a aprovechamiento de agua, uso, aprovechamiento industrial, pero de todas maneras ya dijo que era bien nacional de uso público. Entonces la pregunta que nos queda, ¿será el bien nacional de uso público, de la manera que Chile se ha tomado la forma de hacer uso de los bienes nacionales de uso público, la mejor categoría jurídica para los glaciares de Chile? Y ahí está el cuestionamiento. Ahora lo que pasa con la reforma del Código de Aguas es que volvió con esta discusión. Entonces no pensemos que glaciares no se está viendo, glaciares ahora se está viendo acá. Y aquí es donde tenemos que tener ojo, porque aparte la indicación sustitutiva dice lo siguiente: no se podrá constituir derecho al aprovechamiento de aguas sobre glaciares sin perjuicio de los derechos que se constituyan aguas abajo producto del deshielo. La situación que estaba mencionando Jesús. Ya. Bueno, ahora les voy a explicar muy sucintamente en qué consisten estas categorías. El derecho determina que existen personas y cosas. Y dentro de las personas decimos que las personas son los individuos de la especie humana según el artículo 54 del Código Civil. Eso obviamente no satisface otras nuevas tendencias jurídicas que lo que determinan, por ejemplo, los seres sintientes, que vendría a considerarse a los animales, por ejemplo, también una situación intermedia, o por ejemplo, la persona humana, que ya se consideraba jurídicamente a los simios, a los grandes simios. Entonces también esto ha sido materia de discusión, o sea, estas tradiciones romanas que obviamente que nosotros venimos a plegarlas con Andrés Bello y bueno, todos los juristas que determinaron el sistema jurídico de Chile, hoy en día se están cuestionando. Y también la naturaleza como sujeto de derecho, que hoy en día hay jurisprudencia también en Colombia, en Nueva Zelanda, que se está considerando que un río, una montaña, podría ser sujeto de derecho, y obviamente tendría que también tener una comunidad que resguarde ese derecho. Bueno, vamos a quedarnos con que los glaciares son cosas, y estas cosas son de dos tipos: apropiables o inapropiables. Las cosas inapropiables son aquellas sobre las cuales no se puede constituir un derecho de propiedad, y por tanto son bienes comunes a todos los hombres, como lo es el alta mar, el sol, el espacio ultraterrestre, etc. Por otra parte, en cambio, los bienes apropiables, que muchas veces le llaman solamente bienes, vendrían a ser de dos tipos: bienes nacionales o bienes privados. El de dominio privado es aquello que se puede pertenecer o adquirir por un particular, y en cambio los bienes nacionales, en el caso, están definidos por el artículo 589, y son aquellos bienes que pertenecen a la nación toda. Y existen dos tipos: bienes nacionales de uso público, y ahí viene la definición, que además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Y aún así, y esto lo han reconocido algunos en la doctrina, algunos autores, que pese a que el uso es general para todo el habitante de la nación, se puede conceder un uso particular, un permiso de uso particular a una determinada persona jurídica natural, pero con la condición de que esto tendría que volver al Estado, es decir, como las concesiones. Pero que no ocurre con el tema de derecho de agua, porque ya sabemos que ahí se concedió otra cosa, que fue un derecho privado, algo totalmente distinto a lo que... O sea, que en el fondo cambió totalmente la categoría de bien nacional de uso público. Y luego están los bienes fiscales, donde ya su uso ya no pertenece a toda la nación, sino que es de dominio del Estado. Respecto a esto, ahora que ya entendemos un poco de qué se trata esto de bien nacional de uso público, ¿qué es lo que opinó en este informe que mencionaba Jesús la Corte Suprema al respecto? La Corte Suprema, cuando se le solicitó hablar acerca de esta categoría, él se distanció de la bien nacional de uso público y determinó que la categoría debiera ser bienes nacionales, así nomás. Y puesto que forman parte del patrimonio ambiental de Chile, no pueden ser explotados, es decir, no pueden ser objeto de proyectos de inversión con fines económicos, por lo que su uso no lo puede disponer la autoridad.
Entonces aquí queda la duda, ¿de qué tipo de bien nacional estamos hablando? Si no lo puede disponer la autoridad, por supuesto que no es un bien fiscal. Si tampoco puede ser utilizado de alguna manera por algunos particulares, que eso sí se permite los bienes nacionales de uso público, además que tampoco quiso hablar de bien nacional de uso público, de una manera intencional quiso hablar de bien nacional. Y lo que nosotros hemos pensado es que lo que trató de decir la Corte Suprema es hablar de los bienes inapropiables, que son los bienes comunes a todos los hombres. Perdón, la categoría no la inventé yo, obviamente que a todas las personas, mujeres, hombres, pero así lo determina el Código Civil, y también hace su asidero legal en la en la Constitución Política de la República, el artículo 19, número 23, que vendría a ser el símil del artículo 585 del Código Civil, y que Bermúdez lo ha interpretado como una manera más corta, llamarlo como bienes comunes, así nomás. Bueno, ¿por qué nosotros creeríamos que esta categoría en el fondo vendría a subsanar la de bien nacional de uso público? Primero porque ahora se queda claro que ya no es necesario tener que decir, mira, es esta categoría, pero ¿sabes qué? Mejor que no se constituyan derechos de aprovechamiento. O sea, esta es una categoría que está totalmente fuera de la propiedad, tanto del Estado como de los privados. Y además existen tendencias que, bueno, hay otra autora como Dominique Hervé que ha dicho que los bienes comunes sí se pueden regular, como lo pasa con el aire. El aire es regulado pese a que nadie se pueda apropiar de él. Entonces, ya desde un punto de vista ya más filosófico, además, nos acomoda esa visión del bien común porque implica lo que ya tiene que ver con la justicia ambiental, es decir, con el derecho de acceso y en términos democráticos que podemos tener todos como ciudadanía, en tanto la protección de los bienes comunes que son de todos. Entonces, nosotros creemos que el espíritu de esta categoría, además, sí o sí, deja fuera a todo lo que es la producción extractiva, y creemos que es la que mejor, tanto en términos jurídicos como sociales, filosóficos, y lo que tiene que ver con las nuevas tendencias también que se están levantando a nivel mundial, creemos que esta es la categoría que debiera primar en cuanto a los glaciares. Bueno, no creo que tenga tiempo para hablar de otras demandas que tenemos como movimiento, pero les quisiera hacer la invitación final a que, hablando de los hitos que teníamos, que les mencioné en el comienzo, se nos viene la semana de la movilización por el agua en los territorios del 22 al 27 de abril, en donde la demanda principal es el agua para los pueblos, es la gestión comunitaria del agua, es la gestión ancestral y obviamente la desprivatización del agua y de los territorios, y el agua considerado en todo su ciclo hídrico y con todas sus dimensiones, tanto desde la cosmovisión ancestral como desde la visión occidental. Así que en particular los dejamos invitados a participar de la marcha en Santiago, que va a ser el 27 de abril a las 4 de la tarde en Plaza Italia, y obviamente también en rechazo a todas estas indicaciones que se vienen ahora y bueno, ya fueron ingresadas en el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, y que lo que viene a hacer es mantener la perpetuidad de estos derechos de aprovechamiento para que los dueños del agua sigan explotando el agua y haciendo su negocio y mercancía con nuestro bien común. Eso, muchas gracias.